Buenos días, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a la clase de comunicación para estudiantes de segundo año de secundaria. Aquí les damos una cordial bienvenida. El joven Fabio está en representación de todos los estudiantes de segundo del Colegio San Juan Bosco y él les da una cordial bienvenida a todos ustedes junto a mí. Vamos a iniciar entonces con este tema de gramática, que es muy importante que ustedes lo recuerden o concreticen su aprendizaje, porque a partir de ello van a poder entender los temas que vienen posteriormente, ¿no? Gracias, joven Fabio, por tu colaboración. Ahora sí, vamos a iniciar. Si se dan cuenta, dice predicado 1. ¿Por qué dirá uno? Habrá el 2, habrá el 3, ¿cierto? Entonces, si aquí dice predicado uno, vamos a recordar lo que es el núcleo del predicado, el objeto directo, el objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Si es que ustedes logran recordar, o en el caso de algunos estudiantes tal vez aprender este tema, les va a ser muy fácil lo que va a venir en el predicado 2. Así es que muy atentos a la explicación que vamos a llevar a cabo ahora. ¿Está bien? Entonces, vamos a iniciar recordando qué es el predicado. Y yo sé que para ustedes es muy fácil, ¿no? El predicado es una parte de la oración, pero es la parte en la cual se dice, ¿no? Algo sobre el sujeto. El sujeto es de quien se habla en la oración, pero el predicado es todo lo que nosotros podemos decir del sujeto. En otra forma de mencionarlo, es un sintagma verbal que va acompañado de elementos con funciones específicas. ¿Y cuáles serán esos elementos que acompañan al sintagma verbal? Pues son los modificadores y existen en este caso varios tipos de modificadores, pero nosotros hoy solo nos vamos a centrar en 3 modificadores del predicado, que es el objeto directo, el objeto indirecto y los complementos circunstanciales. ¿Está bien? Entonces, repetimos una vez más, el predicado es todo lo que se dice o se habla del sujeto. Ahora, ¿cuáles son las partes del predicado? Las partes del predicado o estructura del predicado es el núcleo, que es un verbo conjugado o un sintagma verbal, y después vienen sus modificadores, que pueden ser en este caso los 3 principales: el objeto directo, objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Aprendemos bien estos 3 para luego conocer los otros modificadores. El primero, vamos a empezar con el núcleo, que es el verbo, estamos diciendo, ¿no? El núcleo del predicado es el verbo y es la parte principal del predicado. Ahora, el verbo se puede presentar en 3 formas y eso nosotros ya lo aprendimos en la clase de verbos. Se presenta en forma simple, en forma compuesta y también se presenta en perífrasis verbales. Vamos a empezar con estas 2 primero. La forma simple es cuando está conformado por una sola palabra, por un verbo conjugado. Aquí tenemos 2 ejemplos. El primero dice: el bullying desaparecerá con tu ayuda. ¿Cuál es el verbo o núcleo del predicado? Desaparecerá. Está en su forma simple. Ahora, el siguiente ejemplo dice: luchemos contra el bullying. En este ejercicio me doy cuenta que el núcleo del predicado o verbo es la palabra luchemos y está en su forma simple porque se presenta en una sola acción, en una sola palabra conjugada. Ahora, ¿cuáles son las formas compuestas o cuándo se presenta el núcleo en forma compuesta? Es cuando tiene 2 palabras. El primero es una forma conjugada del verbo haber,
como ustedes puedan ver en el ejemplo, miren. Es una forma conjugada del verbo haber. Aquí dice, hemos, viene del verbo haber. Y un participio. Recuerden que un participio son los verboides que terminan en ado, ido, to, so o cho. Aquí miren, termina en ido, ¿ves? Merecido. Hemos merecido. Aquí veo que hay dos verbos. El primero es una conjugación del verbo haber y el segundo es un participio terminado en ido. Entonces está en forma compuesta. El siguiente también, hemos pasado, termina en ado y una derivación del verbo haber. Luego dice, han escrito, derivación del verbo haber, han, y el participio terminado en to, escrito. Y el tercer ejemplo, ella ha dicho. Ha es una derivación del verbo haber y dicho es un participio terminado en cho. Entonces, el verbo aquí está en forma compuesta. Pasamos a la tercera forma del verbo que se presenta, es en perífrasis verbal. La perífrasis verbal en sí es una frase verbal, dice. Puede estar compuesta al menos por dos palabras o en algunos casos por tres, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo. Miren, cuando es de dos, siempre debes trabajar por la paz. Aquí es una perífrasis. ¿Por qué es una perífrasis si solo hay dos palabras? Porque el primero no es una derivación del verbo haber. Aquí dice debes. Es del verbo deber, podemos decir, ¿no? Para que sea una perífrasis formada por dos palabras o por dos verbos, la primera no tiene que ser una derivación del verbo. Cualquier otro verbo menos una derivación del verbo haber. Y el siguiente sí tiene que ser un verboide. Puede ser un infinitivo que termine en ar, er o ir. Puede ser un participio, puede ser también un gerundio. ¿Ya? Pero el secreto está en que el primer verbo no debe ser del verbo haber. Entonces esto es una perífrasis. Así que el núcleo está en perífrasis verbal. Ahora, el otro ejemplo cuando está formado por tres palabras es de la siguiente manera. Juntos tenemos que luchar, dice. También el primer verbo en las perífrasis siempre va a ser un verbo conjugado. Cualquier verbo hemos dicho menos el verbo haber. Luego hay un nexo que puede ser a, que puede ser que puede ser sin, que puede ser con, seguido de un verboide, que puede ser un infinitivo, un participio o un gerundio. ¿Está bien? Repito, para que sea de tres palabras tiene que ser un verbo conjugado, una palabra nexo y luego un verboide. Dime, Franco. Franco, ¿puedes activar tu micrófono para que me preguntes lo que quieres saber? Porque veo que estás levantando tu mano. ¿Te puedo ayudar en algo, Franco? ¿Quieres que repita algo? No, ve. Ah, ya, ok. Está bien. Entonces, esas son las tres formas en las que se presentan el núcleo del predicado verbo. Puede estar en su forma simple, en su forma compuesta o en perífrasis verbal. Ahora, solamente después de haber realizado esta parte de la explicación del predicado, quiero que por favor todos juntos ya nos vayamos al libro de actividades, porque ahí precisamente tenemos un ejercicio de esta parte de la explicación de la clase. Todos entonces a la página 105 de actividades. ¿Está bien? Ahora, señorita Paola, usted me va a ayudar, por favor, con la lectura del ejercicio número 1 del nivel 1.
¿Ya? Señorita Paola, la estamos esperando. Utiliza el cuadro sinóptico que elaboraste en el libro del área y reconoce las formas verbales de la historieta. Luego completa el cuadro y lo que se indica. Muy bien. Ahora, por favor, te pido que leas la historieta, señorita Paola. Sigue, nada más. Sigue. Vas a salir en los diarios. ¿Por qué? He seguido. Pasar a un veloz en noticia. Muy bien. Ahora sí. Vamos a reconocer entonces los verbos en esta historieta, ¿no? Miren, aquí es una carrera. Este otro auto le pasa, pero... ¿no? Y el conductor del Volkswagen le dice, sigue, nada más, sigue, vas a salir en los diarios. Y él mismo se pregunta, ¿por qué he seguido? ¿Pasar a un veloz es noticia? Muy bien. Ahora sí, vamos a responder. ¿Cuáles son los verbos que ustedes acaban de encontrar aquí? Participen, chicos. Sigue. ¿Cómo, Paula? Sigue. Ya, el primer verbo es sí, ¿cierto? Y está. Salir, Salir no es un verbo, eso es un verboide. más, Más es un adverbio de cantidad. Seguido. Seguido. Eso es un verboide. A ver, ¿por qué? ¿Vas? vas es un verbo conjugado, Antonella. Pero en este caso el verbo es vas a salir. Eso es el verbo. Verbo conjugado, enlace, más verboide infinitivo. Eso es el verbo. Vas a salir. ¿Cuál más es otro verbo? Estoy esperando su respuesta, jóvenes y señoritas. He seguido. Muy bien, Paola. El otro verbo es he seguido. ¿Cuál más es un verbo? Veloz, Los es un determinante artículo. Chicos, los verbos son las acciones y les acabo de explicar que se presentan en forma simple, en forma compuesta y en perífrasis verbal. ¿Cuál más es verbo en esa oración, en esa historieta? Los escucho, chicos. pasar, Pasar es un verboide, eso no es un verbo. Para que sea verbo tiene que estar en forma conjugada, si es simple. Porque ahí no puedo decir yo pasar, tú pasar, él pasar, nosotros pasar, ustedes pasar o ellos pasar. No está conjugado, ¿eh? Si fuera pasan, ellos pasan. nada más. Víctor dice que no hay nada más. El resto de los chicos identifican más verbos.
No, dije nada más. ¿Es? Eso no es un verbo. Nada es un adverbio de negación y más es un adverbio de cantidad. Las acciones, ¿cuál es una acción ahí, chicos? O un estado. Estoy esperando su respuesta, jóvenes, participen. ¿Cuál más es un verbo ahí? Jóvenes y señoritas, ¿cuál de ellos más es verbo en esa historieta? Antonella, ¿cuál más es un verbo en la historieta? Señorita Antonella, ¿cuál más es un verbo en la historieta? ¿Veloz? No, no. La palabra veloz es es un adjetivo. Otro, señorita Antonella. Señorita Paola, ¿cuál más es un verbo en la historieta? Pasar a un veloz. No. Para que sea una perífrasis, el primero siempre tiene que ser un verbo conjugado. Esto es un verboide. Joven Víctor, ¿cuál más es un verbo en la oración? Joven Víctor, ¿cuál más es un verbo ahí en la historieta? Mm, Sigue. Muy bien, joven Víctor, el otro verbo es sigue. ¿Cuál más es un verbo en la oración, en la historieta? Joven Fabio, ¿cuál es otro verbo en la historieta? Joven Franco, ¿cuál es otro verbo en la historieta? Los diarios. Hace rato te dije que los es un determinante. Es. Diarios. Bien, el otro verbo es. Ahora sí tenemos los verbos. El primero es sigue, el segundo es sigue, el tercero es vas a salir, el cuarto es seguido y el quinto es. Ahora esos verbos los vamos a colocar aquí en este cuadro. ¿Cuál de esos verbos, esos 5, es simple? ¿Cuál de esos 5 verbos es simple? Sigue. Sigue. ¿Qué más? Es. Muy bien. Y el otro es. ¿Ya? Escríbanlo, por favor. Ahí en ese cuadro. El primero es sigue y el segundo es. Ahora, ¿cuál de esos verbos están en forma compuesta? Es seguido. Muy bien.
he seguido, ¿cierto? Porque el primero es una derivación del verbo haber y el segundo es un participio terminado en ido. Ahora, ¿cuál de ellos es perífrasis verbal? Vas a salir. Muy bien, vas a salir. ¿Por qué es perífrasis verbal? Porque el primero es un verbo conjugado, el segundo es una palabra nexo y el tercero es un verboide, en este caso un infinitivo terminado en ir. Entonces ponemos nuestro check. Ya tenemos el primer ejercicio desarrollado en la clase. Ahora vamos a responder a esta pregunta, ¿no? De acuerdo a la historieta que hemos leído. ¿Por qué es inadecuado pasar a velocidad? ¿Por qué es inadecuado pasar a velocidad? Jóvenes, señoritas, respondan, participen en la clase. Es como si no estuvieran allí. Joven Franco, ¿por qué es inadecuado pasar a velocidad? Porque podemos ocasionar un choque. Ya, porque podemos ocasionar un choque. Listo, porque podemos ocasionar un choque. Ahora, luego subraya, y hemos respondido, subrayemos el verbo acá. ¿Cuál es el verbo en lo que acaba de decir, de responder su compañero Franco? A ver, Fabio, ¿cuál sería el verbo en esa respuesta de Franco? ¿Podemos? Fabio me dice, podemos. Joven Víctor, ¿cuál es el verbo en la respuesta de Franco? ¿Podemos ocasionar? Esa es la respuesta. El verbo es podemos ocasionar. Joven, señorita Paola, pregunto, ¿en qué forma está presentado este verbo? Señorita Paola, ¿en qué forma está el verbo? ¿En qué forma? Perífrasis verbal. Muy bien. El verbo es una perífrasis verbal, ¿cierto? Un momento ya. Es una perífrasis verbal. Ahora, ¿por qué es una perífrasis verbal? Porque el primer verbo es un verbo conjugado y el siguiente es un verboide, en este caso infinitivo, también terminado en ar. Esa es la respuesta. Ponemos entonces un check. Ya está. Y quedaría de esta manera el primer ejercicio. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora sí, pasamos a la página 107. ¿Ya? Por favor, todos a la página 107. En la página 107 voy a pedir, por favor, al joven Franco que lea la indicación número 4. Luis y su equipo crearon este juego para poner en práctica el respeto y reflexionar sobre las reglas de tránsito.
Forma un equipo de 3 integrantes y resuélvelo. Indicación. Analiza las letras y cuadros anaranjados que presentan el dámero y ubica las piezas sueltas en el lugar adecuado. Luego, descubre el mensaje y comenta brevemente su contenido. Muy bien, excelente. A ver, vamos a ubicar cuál de los dámeros irá en primer lugar. ¿Cuál de los dámeros sería la pieza que inicia el dámero? Chicos, ¿cuál sería el primero? Tenemos por filas, ¿ya? Primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila. Y tenemos columnas, primera, segunda, tercera y cuarta columna. ¿Cuál sería la que empieza? La de la primera fila, La primera de la cuarta columna. la Primera última, la última. fila, cuarta columna. Muy bien, ¿cierto? Eso sería. Entonces ponemos las letras correspondientes, ¿ya? Esto sería el primero que estamos utilizando, ¿cierto? A ver, vamos a ver esta. Ya, ese sería el primero. Ustedes háganlo, por favor. A ver, ponemos ahí. Eso es la O, ¿cierto? Ustedes háganlo más rápido y van ubicando la segunda pieza. ¿Ya? Ya. Ya utilizamos el primero. Ahora, ¿cuál es la pieza que continúa? De la segunda fila, la cuarta columna. Segunda fila, la cuarta. ¿Esto? ¿Cuál de ellos? Segunda fila, ¿esto, hija? Sí, Sí, mis. ¿Esto de acá? ¿Cru? No, Sí, mis. no es esa. No es esa. ¿Cuál sería? Vamos, chicos. Ustedes, De la tercera, Miss, ya, tercera eh, fila. de tercer cuadro. Muy bien, excelente, Franco, es esa. Acá está. Ya, completen entonces. Útil, ¿no? Completen. Ya, y abajo que es ar, a. Ya. ¿Y qué más? Walk. Ya, ahí está. Listo. ¿Cuál pieza sigue? Pueden ir deduciendo a partir de las piezas o las palabras.
¿Ya? ¿Cuál iría? Jóvenes y señoritas. De la cuarta, Miss. Muy bien. El cuarto cuadro. Cuarta columna, ¿cierto? Esa es, muy Sí. bien. Muy bien, Franco. Entonces ponemos estas letras ahí. De la segunda columna, Miss. El segundo cuadro. Un ratito, hijito, ¿ya? Me dices de la segunda columna o la segunda fila. Recuerda que columna es así para abajo y fila es para la derecha. Segunda columna, Franco. De la segunda columna, el segundo cuadro. La segunda fila, muy bien. Así sí es eso. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos completando. A ver. Y también de la segunda fila, el, el tercer cuadro. Un momentito. Estoy completando. A ver. Y aquí es la R y la O. La R y la O. Ya. ¿Cuál sigue, me dices, Franco? De la segunda fila, el tercer cuadro. Tercera fila, tercer cuadro. ¿Esto? ¿Cierto? Sí, Ya, muy bien. Entonces, OS. Ah, dice audífonos. Y abajo dice otra. Muy bien. Parece que solo Franco está desarrollando. Los demás chicos, ¿dónde están? Quiero escucharlos. Ya, listo. Dice, no utilizo celular, audífonos o cualquier otra. ¿Cuál seguiría? de la quinta fila, Miss, el cuarto cuadro. 2, 4. Aquí, ¿cierto? Ya. Sí, Vamos a poner entonces cos, abajo so, el. So, y acá es el. Ya, listo, estamos es ahí. de la primera fila, el tercero. Acá, hijo. Sí, sí. Ya. A ver, vamos a poner cosa. Ya. ¿Y qué más es? Y ese, ¿no? Y abajo es la. Muy bien. Esto es A, no se confunde. Y aquí es paz. Ya. ¿Qué más? Y de la tercera fila, la primera.
Tercera fila, primera. Muy bien, esto. Bien. Ya. Acá es cal. Y acá es O. El paso. Y aquí es la P. Muy bien. Hasta ahí, ¿cuál más sigue? De la quinta fila, De la quinta fila, es la primera. la primera. Muy bien, Fabio. Y aquí no. Ya. Ley P, ¿no? Eato. Ya. Ya, chicos. A ver, esto de acá va a quedar como tarea para que ustedes lo completen en casa, ¿cierto? Hasta ahí nos quedamos entonces y ya no vuelven a ingresar a la clase. ¿Está bien? Ha sido un gusto poder estar con ustedes en la clase, pero nos vemos el día jueves, ¿ya? Hasta la próxima, chicos.